Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azotv Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo, amigos de Satel, Samaneo Televisión. Para mí es un honor darles la bienvenida a su programa Ecos de Reflexión. Para esta semana, el tema que hemos escogido es hablar sobre las ventajas de las desventajas, teniendo en cuenta la situación con la que estamos atravesando. Situación difícil que nos ha tocado muchas veces improvisar, retomar, crear para salir de esta situación. Y por eso, para este programa, para hablar sobre las ventajas de las desventajas, amigos televidentes, quiero agradecer a una persona muy especial. Él es Andrés González, es guía espiritual, tiene muchos años de trayectoria, manifiesta que está felizmente casado y actualmente va a esperar una bendición. Va a ser papá de una hermosa bebé que muy pronto va a llegar. Hace 10 años está como pastor. De profesión es músico. Estudió teología básica en el Instituto Bíblico Pentecostal. Amigos televidentes, para mí es un honor tener como invitado a Andrés. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación al programa Ecos de Reflexión. Hola, Jaiber, Dios te bendiga. Bueno, un abrazo para ti en esta tarde y también para toda la audiencia, para todos los que están conectados a través de este programa Ecos de Reflexión. Un abrazo para ustedes, para toda la gente allá en San Pedro de Niño. Qué bueno que estén aquí en esta hora conectados, pues para que aprendamos lo que significa encontrar las ventajas de la vida. Y es así. Y como nuestro programa es para hablar sobre esos temas que están pasando actualmente en nuestro municipio y en nuestro departamento también. Yo creo que en todo el mundo tenemos esos problemas de la casa y la idea es que entre todos solucionemos y que ustedes lo que vayan a escuchar el día de hoy sobre ese tema, las ventajas de las desventajas, se les quede algo para su vida. Y quiero empezar preguntándole a Andrés lo siguiente. ¿De qué depende que algunas personas miremos esta situación como un vaso medio lleno y otros lo miremos como un vaso medio vacío? Bueno, yo creo que todo parte en el ser humano desde la palabra, esa palabra clave que define muchas cosas de nuestra vida, y es la palabra visión. Creo que algunos ven el vaso medio lleno y otros lo ven medio vacío, perdón, por la falta de visión, que lo tiene como en un concepto de que no, el vaso está medio vacío, tiene una visión muy corta, pero otros tienen la visión de ver el vaso medio lleno, entonces quiere decir que ven un poco más allá. Considero entonces muy importante que la visión en el ser humano es un punto de partida para todo lo que se disponga a hacer en la vida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta crisis, en esta pandemia, hay gente que está viendo siempre el lado negativo de lo que está sucediendo, solamente ven lo negativo, lo malo, de la crisis, se frustran, se estresan, se enferman, pero hay otros que están viendo en medio de la crisis una gran oportunidad. Y esa es una de las cosas que yo creo que todo ser humano debería de tener, una visión amplia. Cuando nosotros aprendemos a mirar más allá de la crisis, más allá de la pandemia, más allá de la situación difícil que está atravesando el mundo, entonces podríamos decir que tenemos una visión clara. Y es hacia allá donde en esta tarde me gustaría que todos los televidentes y todos los que están viendo la transmisión también en Facebook pudieran comprender. La visión tuya define todo lo que vas a hacer en la vida. Si tienes una visión corta, pues así van a ser tus cosas.
tus objetivos, tus metas van a ser muy cortos, pero si tu visión es amplia, si tu visión va mucho más allá, creo que vas a llegar un poco más lejos. Muy bien. En pocas palabras, podríamos decir que cuando miramos lo bueno de una situación mala, es porque hemos logrado un cambio de actitud y de mentalidad. Claro, claro, sí. La actitud y la mentalidad son dos cosas muy importantes, ¿sí? Creo que son dos cosas fundamentales. Cuando yo aprendo a mirar lo bueno de todo lo que está pasando, yo creo que estaría diciendo que he alcanzado un cierto nivel de madurez. Estoy un poco más adelante que otras personas. ¿Por qué? Porque he aprendido que en la vida no todo resulta y no todo sale como yo quiero. La madurez a mí me dice que simplemente debo aceptar y debo ser capaz de sobreponerme a las circunstancias. Entonces, ese nivel de madurez me lleva a mí a enfrentar esto con la gallardía y con la valentía de que se debe enfrentar. Mi actitud, ¿sí? Dice por ahí una frase, mi actitud es lo que va a reflejar mi altitud, dicen algunos. Entonces, la actitud, la mentalidad, esa capacidad que usted tiene de enfrentarse al problema es la que le va a decir si realmente va a lograr o no va a lograr sus objetivos. Entonces, considero que la madurez también es sumamente importante a la hora de enfrentarnos a cualquier circunstancia en la vida. Bueno, Andrés, le comento. Esa es una Vale. transmisión en vivo que se está realizando a través de la página de Facebook de Satel Lo Nuestro. Y también las personas desde sus casas también nos están mirando a través del canal 30 de Azo TV Cable. A ellos los invitamos a que envíen sus preguntas, que participen de este tema de las ventajas, de las desventajas, comunicándose al teléfono que aparece en pantalla. Y siguiendo con nuestro tema, me gustaría comentarles lo siguiente. ¿Por qué los seres humanos muchas veces miramos a los demás como rivales y no como la oportunidad para mejorar? Teniendo en cuenta lo que usted acaba de mencionar, que hay que tener un cambio de actitud y un cambio de mentalidad. Bueno, yo creo que mucho de eso también tiene que ver con la sociedad y especialmente que vivimos los seres humanos en medio de una sociedad muy competitiva y todo el tiempo estamos compitiendo. Desde niños a nosotros nos han formado para la competencia. No sé si recuerdas que desde niño tus padres, tu mamá, tu papá, tus tíos, tu gente, siempre te decían que deberías de ser el mejor, que deberías de alcanzar tus logros, las metas, y esas ciertas palabras de cierto modo lo que ocasionó en el ser humano, en nosotros, es que obviamente deseemos todo como alcanzar siempre lo mejor. No aceptamos el error, no aceptamos la falla. Entonces, ¿qué pasa? Estamos mirando a las demás personas no como ese, a ver cómo lo digo, como ese factor para nosotros impulsarnos y ayudarnos a crecer, sino como lo que decías ahora, como una competencia y como un rival, especialmente utilizando esa palabra, un rival, y el rival es el que me impide a mí llegar a los logros que yo me propongo en la vida, a mis metas, a mis sueños, a mis anhelos. ¿Por qué? Porque la sociedad competitiva no es una sociedad que está de pronto como interesada en que vivas un proceso de formación, no. Le interesa es que logres tu objetivo, que llegues a una meta, que consigas lo que te propones. Eso es lo que venden tantos gurús de riquezas y de fortunas, puedes alcanzar tus metas, puedes conquistar el mundo, puedes no sé qué. Entonces se vende una mala imagen, ¿sí?, de la meta, del propósito, pero poco se habla del proceso, poco se habla de la formación. Y nuestra rivalidad surge de entender que el otro puede llegar primero a la meta que yo me dispongo a llegar. Si ponemos nuestra mirada no tanto en la meta como decir, es que es allá y me tengo que meter allá y paso por encima del que sea, entonces va a ser mucho más fácil. Aprendiendo que todo lo que pasa en nuestra vida es un proceso de formación, de cambio, que nos va a ayudar a crecer como personas y a madurar mucho más. Entonces, Muy creo que bien. esa podría ser la respuesta. Y creo que teniendo en cuenta su respuesta, es cuando ya empezamos a mirar a la persona, no es que suerte, sino que es que esa persona, el éxito de esa persona es porque en su proyecto, negocio, tuvo constancia y disciplina para llevarlo a cabo. Exacto. Es, bueno, se habla mucho, algunas personas, ¿no? Algunas personas hablan mucho de la suerte y creen que todo en la vida parte de la famosa llamada suerte. Decía alguien que la suerte es el pretexto de los fracasados. ¿Por qué? Porque todo el que anda constante con ese pensamiento de es que no tengo buena suerte, es que tengo mala suerte,
es una persona que poco o nada hace para lograr sus objetivos, ¿sí? No pone en desarrollo sus habilidades, sus talentos, sus cualidades, y no entiende que Dios le ha dotado de toda esta cantidad de cosas y que puede lograr cosas grandes. Dice un gran escritor al que yo admiro, el señor Malcolm Gladwell, en uno de los libros que él plasma, él dice que para que una persona en la vida logre éxito en cualquier área de su vida, mínimo debe trabajar durante 10.000 horas de práctica en lo que quiera emprender. Llámese un músico, llámese un cirujano, llámese un mecánico, llámese como se llama, un deportista profesional, para que logre cierto nivel y que sea considerado como un maestro en lo que hace. Dice él en su libro que se necesitan 10.000 horas de práctica. La pregunta es si nosotros estaremos dispuestos a practicar durante 10.000 horas, que corresponden más o menos entre 7 u 8 años, no recuerdo, para desarrollar lo que Dios nos ha regalado. Entonces ahí donde la gente dice, es que él llegó allá porque tuvo suerte, es que ella llegó allá porque tuvo suerte. No, seguramente no fue eso, seguramente fue que esa persona como se dice, se mató, vivió su proceso, quemó pestañas, estudió, leyó muchísimo, se preparó y se le abrió una puerta. A los preparados se les abren las puertas, a los que no se preparan serán los que se tienen que quedar mirando cómo a otros se les abren las puertas. En ese momento que usted dice y menciona a Dios, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Vale? Lo que nos pasa a nosotros en la vida es consecuencia de los aciertos y desaciertos que hemos tomado, ¿o es algo que Dios nos tenía destinado? Bueno, yo realmente estoy convencido de que todo lo que nos sucede en la vida tiene que ver mucho con esa parte en que Dios que nos da la capacidad al ser humano de decidir. Hay una palabra en la Biblia, para los que han leído la Biblia, y es una palabra clave. En el libro de Proverbios se habla de la sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad que yo tengo de decidir correctamente. Entonces, Dios nos ha dotado de cierta sabiduría. Cuando yo soy capaz de decidir, cuando yo soy capaz, por ejemplo, el texto dice, el avisado ve el mal y se esconde. Hoy en medio de la crisis, ¿qué está pasando? El avisado le dicen, por favor use su tapabocas, por favor lávese las manos, por favor use gel antibacterial, guarde su distanciamiento social, y el avisado, el que es entendido, dice, lo voy a hacer. No se deja manipular y no cree que simplemente es porque lo quieren mantener allá atado. Pero el que es necio, ¿qué hace? Dice, no es verdad, sale a la calle, se va de rumba, bueno, hace cantidad de cosas y no guarda las reglas, y por eso es que viene lo que viene. ¿Sí? Entonces, desde allí tendríamos que mirar que Dios nos ha dotado, al ser humano le ha dado la capacidad de decidir correctamente, porque si no estaríamos hablando de que Dios es un titiritero, el ser creador de todo lo que existe sería un titiritero y nosotros simplemente marionetas, y eso no es verdad. Dios te ha dado a ti la capacidad de decidir. Tú decides qué hacer, tienes una conciencia, tienes una mente, y como consecuencia obviamente viene también todas las cosas. Si decides mal, pues te va a ir mal. Si obras mal, el resultado no va a ser algo bueno. Si obramos bien, el resultado va a ser algo bueno. En pocas palabras, tenemos que sacarnos ya de la cabeza, echarle la culpa a Dios de lo malo que nos suceda. Es decir, si yo no hago ejercicio, soy obeso, me da un infarto, no es porque Dios fue malo, es porque no me cuidé y no tuve una adecuada alimentación. ¿Podríamos decir eso? Sí, claro, claro. Claro, porque la más fácil para disculparnos, el ser humano es experto en disculparse. Nosotros poco asumimos la responsabilidad de nuestros actos. No nos gusta. Cuando al niño se le pregunta desde muy chiquito, ¿usted fue el que lo hizo? ¿Qué dice el niño? No, yo no fui, fue fulano. Y el niño lo hizo. Pues esconde la mano. Entonces, en nosotros hay cierto deseo como de escondernos. Desde el principio de la humanidad fue así. Dios se encarga de establecer esta pareja, y la pregunta que Dios le hace a Adán es, ¿dónde estás? Y Adán, no, me escondí. Oí tu voz en el huerto y me escondí. Entonces siempre el ser humano tiene como ese deseo de esconder, de, de guardar de pronto como su imagen, y no decir, no, yo lo embarré, yo lo hice. Y la más fácil entonces, ¿cuál es? Echarle la culpa a Dios de todo lo que nos sucede. Muy bien. Bueno, Andrés, siguiendo con nuestro tema, nos hemos dado cuenta que en esos tiempos de aislamiento y mucho más acorde al tema que estamos hablando, muchas personas han mirado esa ventaja a esta situación y han empezado a sacar esos dones que tenían escondidos de pronto.
Ahora me gustaría saber, ¿usted cree que es por la necesidad económica o es porque ya miraron a alguien que empezó a vender comidas rápidas, entonces yo también voy a vender comidas rápidas? Bueno, yo creo que es más como ese instinto de supervivencia que brota en nosotros cuando este tipo de cosas. Voy a poner un ejemplo claro. Cuando una persona se ve enfrentada a una situación de riesgo, por ejemplo, está a punto de perder la vida, lo van a asesinar, hay gente en esos momentos de crisis, donde sabe que su integridad física corre peligro, hay gente que se ha trepado unos muros muy grandes, se han subido por encima de unas rejas, se han botado y corren y salvan su vida. Y luego cuando ya como que reflexionan y se calman y analizan la situación, dicen, yo cómo hice para subirme por allá. ¿Qué sucedió? Que ese instinto de supervivencia brotó, salió. Entonces lo que hizo fue pasar por encima de un obstáculo que anteriormente no lo había visto y dijo, no, yo no soy capaz de pasarlo tal vez. Hoy lo ha pasado. Es lo que está sucediendo. Mucha gente, voy a dar las dos opciones. Hay gente que lo está haciendo porque su instinto de supervivencia le está diciendo, mire, tiene que hacer algo más. Tiene que poner un puesto de comidas rápidas, tiene que vender, no sé, cualquier cantidad de cosas, promocionarlo en redes sociales, hablar con sus amigos, hacer llamadas, colóquenlo en los estados de WhatsApp. Y la gente entiende que es su instinto de supervivencia que le dice, no se puede dejar morir. Si tienes una familia, tienes unos niños, tienes una esposa, tienes alguien al cual debes responder por él o por ella, no puedes permitir que esta crisis entonces te absorba. Si trabajas en un banco y de la noche a la mañana el banco quiebra, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a morir de hambre? Si trabajas en alguna otra cosa donde creías que tu puesto estaba asegurado, pero por la crisis que se está viviendo en el mundo, cierran, quiebran, como muchos locales lo están haciendo hoy. Muchas grandes empresas que se están yendo a pique. Entonces, ¿qué va a pasar con esos trabajadores durante la crisis? ¿Van a dar la espalda y se van a encerrar, se van a poner a llorar? ¿O van a decir, no, aquí hay que hacer algo más? Listo, se nos cerró una puerta, pero otra puerta se nos puede abrir. Entonces considero que ese instinto de supervivencia lo que está haciendo es que las personas saquen de ellas ese deseo de progresar, de avanzar, de emprender, como hablamos. Por eso digo que hay que abrir las dos opciones. Quizá haya otros que también estén haciendo ese tipo de cosas solamente porque el vecino puso su puesto de arepas, porque el amigo dice que le funcionó su empresa de mercadeo en red y bueno, muchas otras cosas más. Entonces, pero yo considero que especialmente es el instinto de supervivencia nuestra la que nos lleva a tomar ese tipo de acción. ¿Por qué, por qué los seres humanos a veces se nos dificulta ser creativos? ¿Será que eso es un don que Dios nos está regalando o lo que queremos a veces, muchas veces lo que hacemos es copiar? O aquí en Samaniego nos hemos dado cuenta de eso. Sí. Había antes de la pandemia, había un puesto donde vendían salchipapas con papa amarilla y después de un momento ya no era uno, sino que habían cuatro. Y uno dice, ¿qué? Sí, sí, la verdad es que yo creo que la creatividad es un don. No todos, bueno, aunque Dios como ser perfecto nos ha dotado de habilidades, hay gente que se le dificulta más ser creativos que a otros. Hay gente que es muy buena, se ingenian cosas de la nada, sacan cosas de la nada, pero hay otros que se acostumbraron tal vez simplemente a copiar como lo que dice, puesto de salchipapa. Entonces, si a fulano le dio resultado, quiere decir que a mí también me va a dar resultado. Pues, si no que abramos las redes sociales y nos vamos a encontrar que hay cantidad de páginas en Facebook o canales en YouTube o en bueno, otro tipo de esos canales donde hablan siempre de lo mismo. ¿Sí? Entonces, falta esa chispa. Y cada vez que se levanta alguien que es ingenioso, debe también entender que otros van a ir detrás de él, no solamente para como decir que bien tú lo estás haciendo, sino que más bien lo están mirando como una oportunidad para copiar sus ideas. Es algo que lastimosamente está sucediendo en el mundo y por eso es que sucede todo el tema también ahora de lo que se llaman los derechos de autor, ¿no? La famosa ley de los derechos de autor que ampara a los autores, que ampara a los creadores de contenido, que ampara a todos los que están haciendo cosas como estas, porque hay mucha gente que está copiando lo de los demás. Entonces creo que sí hay una habilidad para ser creativos, pero a unas personas les cuesta más que a otras. Y por eso entonces aparecen las famosas copias o lo que decimos como los chiviados. Los chiviados. Eh,
En ese sentido, y más aún en ese tiempo de aislamiento, en donde todos estamos como en esa supervivencia, eh, existe el egoísmo. Yo creo que tomándolo como en la Biblia, en la manera espiritual, ¿qué podríamos decir Bueno, con ese egoísmo? el egoísmo es un sentimiento que yo creo que va en contra de los propósitos de Dios para el ser humano. Es algo que Dios no avala cuando se encuentra un ser egoísta, que Dios comience como a tocarle el corazón. Una de las cosas que más de él es el amor al prójimo, el amor al otro, cuidar al otro, el vivir en comunidad. Por eso la iglesia es una comunidad, es una asamblea que se reúnen para tener no solamente un momento de adoración y de escuchar palabra de Dios, sino también para tener comunidad. Hoy en la pandemia eso ya no se puede hacer y por eso es que hay gente que se está frustrando de las diferentes denominaciones que estén viendo, me van a dar la razón. Se anhelaría y anhelamos regresar a nuestros lugares de predicación porque aparte de estar escuchando la Biblia, escuchando todo lo que nos dicen allí y en las canciones, también es el espacio de estar juntos, de comunicarnos, de estar en relaciones unos con los otros. Entonces, el propósito de Dios para el hombre no es que viva de una forma egoísta, porque el ser más, yo creo que más humilde en el universo es este Dios. Siendo Dios, se hace hombre, se manifiesta a nosotros, muere en una cruz, se da por amor a la humanidad y olvida todo lo que era, se despojó, dice la Biblia, se despoja a sí mismo. Entonces, desde allí se puede ver que no hay egoísmo en él. Pero nosotros, en nosotros se levanta ese deseo de ser egoístas porque esa frase que yo creo que no sé quién la inventó, pero que le ha hecho tanto daño a la humanidad. Primero yo. Bueno, amigos televidentes, estamos en una transmisión en vivo. Desafortunadamente se nos fue la señal con Andrés. Yo creo que en contados segundos ya se va a conectar nuevamente. Son las 3:26 de la tarde. Queremos agradecer a todas las personas que se han conectado hasta ese momento, las personas que nos están escribiendo, enviando sus mensajes, las que se están conectando a través de nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753. Ya retomamos la señal con Andrés y estábamos hablando del egoísmo, Andrés. Exacto. Bueno, les decía que el ser más humilde en el universo es este Dios maravilloso que está creado, porque Él siendo Dios se manifiesta y se da a conocer al ser humano, muere en la cruz, y bueno, desde allí empieza todo el plan salvífico de Dios para la humanidad. Él siendo Dios se despoja y el propósito de Dios es ese, que el ser humano entienda, que les decía ahora, no sé si alcanzaron a escuchar que esa famosa frase porque no sé quién la inventó, pero que ha hecho tanto daño a la humanidad, la de primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Sí? Esa frase ha marcado la vida de muchas personas y le ha hecho muchísimo, pero muchísimo daño, porque cuando yo digo primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo, le estoy diciendo al otro, vea, a mí me importa lo que suceda en su vida, lo más importante es lo que pase con él. Y eso es lo que Dios no quiere en el hombre. Él invita al ser humano a que ame al ser humano, a que cuide del otro, a que proteja del otro, a que si es posible despojarse de cosas y soltarlas para que el otro esté bien, lo haga. Eso es algo que a Dios le agrada. Entonces el egoísmo no va dentro de los planes de Dios para el ser humano. Y otra cosa, o una palabra que se utiliza demasiado y que hoy en día también se la lleva a cabo en varias personas, lastimosamente están poniendo en práctica eso. Y es cuando la persona que es el sabelotodo, y entonces ya se vuelve como una persona arrogante. Y en estos tiempos que estamos mirando las ventajas de las desventajas de lo malo, ¿qué podríamos decir? Bueno, con el saberlo todo, con el que dice conocerlo todo. Yo creo que la base fundamental del conocimiento debe ser la humildad y la sencillez. Cuando yo tengo la capacidad de conocer, de adquirir conocimiento, de estudiar, de tener un arte, un talento, una habilidad, un don, no hay nada más bonito que uno poder decir, lo voy a compartir a otro, no para la exaltación mía, y no lo tengo para que me aplaudan, no lo tengo para que la gente diga, wow, qué grande, que me hagan la venia, que el ser humano tiene esa tendencia a querer buscar como la gloria para sí mismo, que muchas personas lo alaben, le digan qué bonito es, qué bonita es,
qué preparado es, o sea, sentir como el aplauso y la aprobación. El ser humano tiene la tendencia a eso. Entonces, cuando yo tengo un don, digamos, tengo un talento o tengo la capacidad de conocer y Dios me ha dado una inteligencia y he adquirido conocimiento, pero pongo todo eso en servicio a otras personas, en la pandemia, en la crisis y aún por fuera de la crisis, podría decir entonces que realmente vale la pena vivir, vale la pena lo que soy. ¿Que ¿De qué me sirve tener muchos conocimientos y lo que decías ahorita, Jaiber, que la gente me considere como el que sabe mucho, pero que es un arrogante, un antiguo? Es una persona con la que no se puede dialogar, no puede tener ningún tipo de relación. Entonces creo que no sirve de mucho, porque así como tienes mucho conocimiento, estarías alejando a las personas, y ese no es el sentido. El sentido es, si Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos y habilidades, para que los pongas entonces al servicio de otras personas. André, las dos preguntas que le hice anteriormente Ajá. estaban enfocadas a un comentario que nos llegó a nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753, que era la siguiente. Es una frase que dice: la verdadera sabiduría está en reconocer su propia ignorancia. Y yo creo que es lo que habíamos hablado, que es sabio cuando uno dice, no me lo sé todo, sino que ven, tú aporta tu talento, tú aporta tu don, tu creatividad, mira, yo soy bueno para eso, salgamos adelante de esta situación difícil, que no la solamente la está padeciendo tú, la estoy padeciendo yo, la está padeciendo mi familia, la estamos padeciendo todos. Exacto. Es verdad. Bueno, como les decía, la sabiduría, la capacidad que tenemos de decidir correctamente, ¿no? Cuando yo soy sabio, entonces entiendo que no tengo todo lo que deseo en la vida. Y entiendo desde allí, puedo hacer que mi vida sea mucho más llevadera cuando entiendo que no soy el dueño del mundo, que no soy un Dios ni un semidios, simplemente soy un ser humano lleno de errores, lleno de debilidades, lleno de adversidades y que necesito siempre la ayuda de otras personas. Partiendo desde allí, podríamos decir, si usted entiende su propósito en la vida, de que usted siempre va a necesitar de otras personas, va a vivir feliz. No, es que yo puedo vivir solo, a mí no me interesa vivir con nadie, va a vivir amargado, porque no está viviendo de acuerdo al propósito de la comunidad, de la gente, de la familia, y se aísla. Entonces, dice, es que no quiero tener relación con nadie, no quiero vivir con nadie, yo no, hay algunos que dicen, no existen los amigos, o las mujeres, todos los hombres son mentirosos, o los hombres dicen, todas las mujeres mienten. Ese tipo de frases lo que está haciendo no es darle un avance a la vida del ser humano, sino por el contrario, como que lo impulsa un poco hacia atrás. Es un retroceso a la humanidad. Se está cerrando la posibilidad. Son frases que cierran posibilidades, cierran mentes. Y aquí lo que necesitamos es gente con la mente muy abierta para aceptar todo lo que está pasando en el mundo. La crisis, la pandemia, bueno, y cómo nos vamos a sobreponer a todo lo que está pasando en la vida. Muy bien. Queremos agradecer a las personas que se están conectando y que se siguen comunicando con nosotros, en especial a Francisco Zuluaga. Él textualmente escribe lo siguiente: Dios les bendiga, cordial saludo, Pastor Andrés. Se dice que la crisis nos permite ver el lado positivo de la vida, pero para lograr este propósito en tiempos o situaciones de crisis será necesario enfrentarlas viendo lo mejor de estas. Será necesario enfrentarlas viendo lo mejor de esto. Y un saludo para Francisco y para toda su familia allí en San Miguel. Creo que el ser humano, Dios le ha dado la capacidad de enfrentar los gigantes, las crisis. A partir de allí tenemos que decir que el ser humano, Dios lo ha dotado con habilidades para sobreponerse frente a la crisis. Hoy se habla mucho de una palabra, no sé si la han escuchado, la famosa resiliencia. La resiliencia es precisamente eso, la capacidad que yo tengo de sobreponerme a cualquier tipo de adversidad. Entonces, la pregunta de Francisco, a ver, la voy a leer por aquí para tenerla clara. En tiempos de situaciones de crisis, ¿será necesario enfrentarlas viendo lo mejor de estas? Bueno, yo creo que es necesario enfrentarlas. Considero que es sumamente importante que el ser humano enfrente la crisis. Y enfrentarlo es diciendo, bueno, colocando en una hoja, escribiendo o en su mente, como quiera, y va a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pregunta simple. Si se nos acaba el trabajo ahorita, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Estaríamos así como que, bueno, y esperando a que el gobierno nos ayude, esperando a que
el alcalde, el presidente, el gobernador, mi amigo, mi tío, mi papá, o me voy a quedar allí como postrado esperando a ver a alguien que meta su mano y me ayude, o me voy a levantar y voy a decir, bueno, se me cerró, como les decía al principio, se me cerró una puerta, pero hay muchas otras puertas que Dios me puede abrir. Entonces, desde allí tendría que decir que es enfrentar la crisis y con toda la sabiduría, obviamente, decir, porque tampoco es desbocarse, tampoco es lanzarse y tirarse ahí para que estrelle, no. Concienzudamente, analizando la crisis, analizando el problema, porque, por ejemplo, el caso de, les coloco el ejemplo de David y Goliat. David enfrenta a Goliat y lo derrota porque David lo analizó. El pueblo de Israel, el ejército, no enfrentó a Goliat, a ese gigante, porque no lo habían analizado bien. No sabían que era débil en ciertas áreas, pero David sí lo analizó. Entonces, cuando yo analizo el problema, analizo mi gigante, analizo la crisis, ya sé cómo voy a enfrentarla. Entonces, para Francisco y para todos los que me están viendo, sí, considero que es sumamente importante enfrentar la crisis y con una actitud como debe ser correcta. Muy bien. Andrés, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, es importante también que los amigos televidentes se den cuenta que, que esas situaciones va a pasar. En cualquier momento tiene que pasar. Claro. Y cuando termine este aislamiento, nuestra mentalidad y nuestra actitud tiene que ser para algo mejor. Así es. Sí. Yo creo que la pandemia nos tiene que hacer mejores personas. Si sucedió esto, que no nos imaginábamos que iba a suceder, creo que todo tiene un propósito en la vida también. La crisis debe llegar para mejorar. Por ejemplo, cuando suceden a veces esos tipos de desastres naturales, nos quedamos solamente mirando el desastre natural. Terremoto, huracán, por qué sucedió el huracán, por qué sucedieron tantas personas, por qué el terremoto mató, qué. Pero poco se habla de lo que sucede después del terremoto, o poco se habla de lo que sucede después de la tormenta o del huracán. Cuántas casas se edificaron mucho mejor después del huracán. Por ejemplo, lo que sucedió con lo del protocolo de asegurabilidad de las empresas, hasta el punto de que lo sucedido hace algunos años atrás, esa tragedia que sucedió en Fundación Magdalena, nos llevó a reconsiderar mucho de nuestro protocolo de asegurabilidad en las empresas, en las iglesias. Bueno, y cómo vamos a mejorar el trato y el cuidado de las personas que están en el recinto. Es una tragedia, una crisis, una pandemia, siempre debe traer una gran enseñanza. Ahora, ¿cómo vamos a salir después de que pase toda la pandemia? Si surja la vacuna, nos vacunemos y bueno, y ya seamos inmunes al virus. ¿Qué va a pasar en nuestra vida? Vamos a ser mejores personas, vamos a crecer. Algunos sí, pero otros se van a quedar en la pandemia. Ay, ¿por qué pasó? Ay, llorando y lamentándose. La invitación no es a lamentarse ni a la pregunta. Yo creo que el objetivo de la pandemia y la crisis tiene que ser en que yo me levante y diga, bueno, esto me sirvió a mí, sacó de mí lo mejor, sacó de mí la persona que yo tenía, como lo decíamos en la pregunta anterior, esa persona que yo tenía escondida, ese instinto mío de sobrevivir, que yo va a ser una mejor persona. Es así. Ya para ir culminando con nuestro tema de hoy, que es las ventajas de las desventajas, yo creo que es cuando la persona mira las ventajas de un problema, es como cuando se libera de la vaca, ya, esa es mi carga, ¿Ah? la suelto y vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer. ¿También lo podríamos tomar como de ese lado? Sí, claro, claro. Porque yo creo que ese ejemplo, esa anécdota de la vaca es sumamente importante. Este es el tiempo de soltar la vaca. Estamos muy cómodos con nuestra vaquita, todas las áreas. Nuestra vida giraba en torno siempre a un mismo círculo vicioso, dando vueltas en el mismo círculo. Trabajando, llegamos a la casa, estudiar, trabajar. Bueno, se mantenía siempre allí, pero ahora se rompe esa burbuja y nos dicen que hay algo más. Hay familia, hay amigos, hay personas a las que quisiéramos estrechar o también disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, salir al campo, ir a una ciudad, ir a un cine, ir a esto, ir a lo otro, compartir con gente. Ese tipo de cosas que ya no las podemos hacer y que cuando intentamos hacerlas inmediatamente la ley nos cae y entendiendo por qué. Entonces ahora ya toman una importancia mucho más significativa en nuestra vida. Entendimos que la vaca se murió, se rodó,
¿Y qué vamos a hacer sin la vaca? Vamos entonces ahora a buscar otra alternativa para que la vida continúe. Hay que buscar alternativas. Entonces, la ventaja de las desventajas, aquí entonces aplicaríamos ya para ir como redondeando todo esto es, aprenda a mirar y a observar detenidamente las oportunidades que trae la pandemia. ¿Cuántas oportunidades puede traer la pandemia para tu vida? Creo que son muchísimas, muchísimas. En el talento, en el liderazgo que tengas. Por ejemplo, ustedes en la televisión, a través de la pandemia y con todo lo que está pasando, están teniendo un alcance, ¿sí? Están transmitiendo, están llegando con su mensaje y el canal de televisión va a crecer. Y cualquier área de nuestra vida o profesión que tengamos, si aprendemos a mirar la oportunidad de la pandemia, vamos a crecer muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Hoy tenemos posibilidades enormes que antes no teníamos. El Internet es una herramienta poderosísima para transmitir el conocimiento, para transmitir lo que he aprendido, lo que soy. Yo me quedo aterrado que a veces en YouTube, no sé si te ha pasado, Jaiber, abres canales en YouTube y te das cuenta que es gente de edad compartiendo sus conocimientos, ¿cierto? Que le puede enseñar a hacer una empanada, una comida, la comida criolla y esto y lo otro. Y ese tipo de cosas son las que se deben, yo creo que se deben de replicar, se deben de seguir mostrando. Que hay mucho de nosotros que debe ser eh, expuesto para que otros también aprendan. Eso. Y hablando ahorita de los canales de YouTube, una forma de ayudar a esas personas que tienen su creatividad, de que están haciendo algo innovador, que llevan una alegría, una sonrisa o un mensaje, una enseñanza, la mejor forma de ayudarlos y de apoyarlos es suscribiéndose. Claro. Usted tiene un canal de YouTube, personalmente mi familia tiene un canal de YouTube, pues esa es la invitación. Que esas son las ventajas de las desventajas. Entonces los invitamos a que se suscriban a estos canales de YouTube. Sí, bueno, hace más o menos un año Dios me dio la oportunidad de abrir mi canal de YouTube y ahí estoy compartiendo reflexiones, enseñanzas, este tipo de conversaciones que también me agradan mucho compartir y hablar y expresar. Entonces, para los que me quieran buscar en YouTube, me pueden encontrar como Pastor Andrés González. Ahí me pueden encontrar y suscribirse también, darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Esa es la idea. Bueno, Andrés, ya para finalizar, yo creo que también este tiempo de aislamiento, a pesar de que nos ha permitido extrañar cosas, también nos permitió reflexionar, que muchas veces nosotros buscábamos la felicidad afuera, con amigos, con la familia toda completa, pero hoy en día nos toca buscar esa felicidad, esa tranquilidad, es con nuestro núcleo familiar, con nuestra esposa y con nuestros hijos, que a la larga, cuando estábamos la oportunidad de trabajar por fuera, no lo hacíamos, sino que renegábamos porque no nos atendían cuando nosotros supuestamente íbamos a descansar a la casa. Bueno, el ser humano siempre va a tender a sentirse insatisfecho con todo lo que tenga. Si tenga mucho dinero, uno cree que si tiene muchísimo dinero va a ser muy feliz, y resulta que la gente que tiene mucho dinero en ocasiones no es ni tan feliz. ¿Por qué? Porque tiene enemigos, tiene gente que va a querer arrebatar ese dinero, o el que tiene la mujer más bonita, o el que tiene el mejor cargo. Bueno, ese tipo de cosas a veces en el ser humano se presentan y uno tiende como a decir, no me siento completo, no me siento satisfecho. Pues antiguamente teníamos digamos, una buena posición, un buen empleo, podíamos salir, hacer muchas cosas, hoy ya no lo podemos hacer y anhelamos y añoramos ese tiempo, deseamos ese tiempo, pero ahora estamos en la casa, como lo decía Jaiber, estamos en la casa. Y una de las ventajas de estar en la casa es que, por ejemplo, antes no podías compartir con tus hijos, hoy sí lo puedes hacer. No tenías tiempo para compartir con tu esposa, hoy sí tienes el tiempo para compartir. Entonces se está prestando para más diálogo, está prestando para conocer más y para entablar más relación familiar. Y bueno, creo que el ser humano no se va a satisfacer, no va a vivir satisfecho. Siempre va a haber alguna área en su vida en la que va a decir, no me siento cómodo, sea porque no tiene, sea porque tiene, sea porque le falta, sea porque aún no es su caso. Ese es el ser humano. Y ya para reforzando lo que usted me está mencionando, quiero compartirles algo que nos sucede en la familia.
Mi hija estaba en la escuela de música, estaba, estaba haciendo un curso de sistemas. Entonces ella llegaba, almorzaba las carreras, si se iba a música o se iba a sistemas, ya nos mirábamos, era de noche. Y en noche cada uno con su cuento. Hoy en día, mirándole la ventaja de estar en este aislamiento, miramos que ya podemos compartir. Miramos en la mañana, en la tarde jugamos, como que nos permitió reforzar esos lazos de familia, de núcleo familiar. Y ojalá ustedes también, amigos televidentes, las personas que nos miran por el canal 30, por redes sociales, disfruten y miren esa ventaja, esa gran ventaja de compartir con su núcleo familiar. Bueno, me alegra, Jaiber, me alegra que estés compartiendo, y yo sé que a muchas personas les ha pasado y les está pasando. Por ejemplo, los videos que están analizando por ayer, las anécdotas que cuentas con familia, eso me parece muy interesante. Qué bonito. Y ese sí es el objetivo de Dios, que la familia, el núcleo familiar, crezca, que haya amor, que haya paz, que se perdonen, que restauren, que vivan en comunidad, tengan la capacidad de tolerar, ¿sí? Y de sanar heridas también. Entonces, la pandemia nos está dejando una gran ventaja, conocer más a nuestra familia. Exactamente. Bueno, Andrés, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerle en nombre de todo el programa Ecos de Reflexión, en nombre de Satel. Muchísimas gracias por dedicarnos esos minutos, ese tiempo, para darnos estas reflexiones. Ok, Jaiber, no, a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. A todos los televidentes, a Francisco también, a su familia. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga. Y ya saben, nos veremos por allí en una próxima oportunidad. Me pueden encontrar ahí en Facebook también como Pastor Andrés González. Y así es. Bueno, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciéndoles una vez más por estar conectados con nosotros, por escucharnos. Y nos miramos dentro de 8 días, si Dios lo permite, con un tema nuevo.